Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, bienvenido a mi puesto. Sus verduras se ven frescas. Sí, son de esta mañana. Necesito tomates para ensalada. Tengo tomates perfectos aquí. ¿Cuánto cuestan? 2 € el kilo. Está bien. Quiero 1 kilo. ¿Algo más para hoy? ¿Tiene lechugas frescas? Claro que sí. Mire estas. Se ven muy verdes. Las cultivé yo misma. ¿Tiene su propia huerta? Sí, cerca de aquí. ¡Qué interesante! Me encanta cultivar verduras. Se nota la diferencia. Uso métodos naturales solamente. ¿No usa químicos? Nunca. Todo es orgánico. Eso es muy importante. Muchos clientes lo prefieren así. Yo también lo prefiero. ¿Qué más necesita hoy? Busco zanahorias frescas. Tengo zanahorias muy dulces. Perfecto. Dame medio kilo. Con mucho gusto. ¿Tiene pepinos también? Sí, están muy frescos. Quiero 3 pepinos. Aquí tiene. Son grandes. ¿Qué me recomienda más? Las cebollas están excelentes hoy. Buena idea. Necesito cebollas. ¿Rojas o blancas? Prefiero las rojas. Tengo unas muy buenas. Dame 4 cebollas. Claro. ¿Necesita bolsa? No, tengo mi cesta. ¡Qué bueno! Es mejor. Sí, para el ambiente. Exactamente. Muy responsable. ¿Viene aquí todos los días? Solo sábados y domingos. ¿Y los otros días? Trabajo en la huerta. Debe ser mucho trabajo. Sí, pero me gusta mucho. Se nota su pasión. Gracias por sus compras. Gracias a usted. Hasta pronto. Que tenga buen día. Buenos días. ¿Qué vende hoy? Tengo muchas cosas interesantes. Veo libros antiguos. Sí, son de mi abuela. Me gustan los libros viejos. Estos tienen mucha historia. ¿Cuánto cuesta este libro? Ese cuesta 5 euros. Es un precio justo. Es primera edición. Impresionante. También tengo discos de vinilo. ¿De qué época son? De los años 70. Mi padre los colecciona. Seguro le gustarán estos. ¿Puedo ver esa lámpara? Claro, es muy especial. El diseño es único. Es estilo Art Deco. ¿Funciona bien? Sí, perfectamente. ¿Cuánto pide por ella? 15 euros. ¿Acepta 10 euros? 12 euros final. De acuerdo, la llevo. Buena compra. ¿Qué hay en esa casa? Juguetes antiguos. ¿Puedo mirar? Por supuesto. Este tren es hermoso. Es de metal, muy resistente. Mi hijo adora los trenes. Este es perfecto para coleccionar. ¿Está completo? Sí, todas las piezas. ¿Cuánto vale? 8 euros. Lo compro también. Excelente elección. ¿Tiene más cosas interesantes? Mire estos platos antiguos. Son muy elegantes. Son de porcelana inglesa. Mi esposa los adoraría. Son un juego completo. ¿Cuántos platos son? 6 platos en total. ¿Y el precio? 20 euros por todo. Es razonable. Son de muy buena calidad. Los llevo también. Le preparo todo. Muchas gracias por todo. Gracias a usted. Buen día. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Necesita ayuda? Sí, por favor. Busco un libro. Perfecto. ¿Qué tipo de libro buscar? Es un libro de cocina española. Ah, muy bien. Tenemos muchos libros de cocina. ¿Dónde están los libros de cocina? Están en la segunda planta. ¿La segunda planta? Sí, allí arriba. ¿Ve las escaleras? Ah, sí, las veo ahora. ¿Busca un libro específico? No estoy segura del título exacto. No hay problema. ¿Sabe el autor? Creo que es una mujer española.
Tenemos varios autores españoles muy buenos. Mi amiga me recomendó este libro. ¿Su amiga cocina mucho? Sí, ella cocina todos los días. Entonces debe ser un buen libro. Ella dice que las recetas son fáciles. Los libros con recetas fáciles son populares. Necesito algo para principiantes. Entiendo perfectamente. Vamos a subir juntos. Muchas gracias por su ayuda. Es un placer. Por aquí, por favor. Este lugar es muy grande. Sí, tenemos 3 plantas en total. ¿Cuántos libros tienen aquí? Miles de libros diferentes. Es impresionante. Aquí están los libros de cocina. Hay muchísimos libros aquí. Sí, esta sección es muy popular. ¿Cuál me recomienda usted? Este libro es excelente para principiantes. ¿Tiene recetas tradicionales? Sí, tiene paella, gazpacho y tortilla española. Perfecto. Me gusta la paella. Es mi plato favorito también. ¿Es difícil hacer paella? Con este libro es muy fácil. ¿Cuánto cuesta este libro? Cuesta 20 euros. Es un buen precio. Sí, y tiene fotos muy bonitas. Las fotos ayudan mucho. Cada receta tiene una foto grande. Excelente. Lo voy a comprar. Muy buena elección. ¿Necesita algo más? Sí, también busco un diccionario. Los diccionarios están en la primera planta. Muchas gracias por toda su ayuda. De nada, que tenga un buen día. Mira, aquí hay una estrella de mar. ¡Qué bonita! Es de color naranja. Sí, es muy común en esta zona. ¿Puedo tocarla? Sí, pero con mucho cuidado. Es muy suave. Las estrellas de mar son animales fascinantes. ¿Cuántos brazos tiene? Esta tiene 5 brazos. ¿Todas tienen 5 brazos? No, algunas tienen más brazos. Interesante. ¿Qué come? Come almejas y mejillones pequeños. ¿Cómo los come sin dientes? Tiene un estómago especial. ¿Un estómago especial? Sí, puede sacar su estómago fuera. ¡Increíble! No lo sabía. Mira allá, hay un cangrejo. ¿Dónde? No lo veo. Detrás de esa roca grande. Ah, sí, ahora lo veo. Es un cangrejo ermitaño, ¿Por qué se llama ermitaño? porque vive solo en una concha. La concha no es suya entonces. No, la encuentra vacía y la usa. Es como una casa móvil. Exactamente, muy buena comparación. ¿Cambia de concha? Sí, cuando crece, busca una más grande. Los animales marinos son muy inteligentes. Sí, se adaptan muy bien. ¿Qué es eso verde? Es una anémona de mar, Parece una planta. pero es un animal. ¿De verdad? No lo parece. Tiene tentáculos para cazar. ¿Es peligrosa? Para peces pequeños, sí. ¿Y para las personas? No, solo pica un poco. Prefiero no tocarla entonces. Buena decisión. Mira este pez. Es muy pequeño y rápido. Vive en estas piscinas naturales. ¿Cómo sobrevive cuando baja la marea? Se queda en el agua atrapada. La naturaleza es maravillosa. Sí, cada criatura tiene su estrategia. Gracias por enseñarme todo esto. Es un placer compartir este conocimiento. Voy a volver otro día. Perfecto. Cada día hay cosas nuevas. Hasta pronto entonces. ¡Por fin tenemos nuestro apartamento! Sí, es pequeño, pero perfecto. Me encanta la vista. La ciudad se ve hermosa. ¿Dónde ponemos el sofá? Cerca de la ventana. Buena idea. Hay mucha luz. Exacto. Para leer. ¿Y la televisión? En esa pared. Necesitamos una mesa también. Una mesa pequeña está bien. ¿Redonda o cuadrada?
Prefiero redonda. Yo también. Ocupa menos espacio. ¿De qué color la queremos? Blanca combina con todo. Tienes razón. ¿Qué hacemos con esta pared? Podemos poner cuadros. O fotos nuestras. Me gusta esa idea. Tengo muchas fotos bonitas. De nuestros viajes. Exactamente. Los mejores momentos. ¿Necesitamos cortinas? Sí, para la privacidad. ¿De qué color? Azul claro queda bien. O tal vez gris. Gris es más moderno. Entonces, gris. ¿Compramos plantas? Sí, dan vida al lugar. Un cactus es fácil. Y no necesita mucha agua. Perfecto para nosotros. ¿Dónde guardamos la ropa? Necesitamos un armario. Uno que no ocupe mucho. Vi uno perfecto online. ¿Cuánto cuesta? 100 euros. Es un buen precio. Lo pedimos hoy. De acuerdo. La cocina necesita organización. Compremos estantes. Y ganchos para las tazas. Buena idea. Este lugar será hermoso. Con tu ayuda, seguro. Trabajamos bien juntos. Siempre. Estoy muy feliz aquí. Yo también, mi amor. Gracias por todo. Gracias a ti. Empecemos a decorar. Bienvenidos al taller de preparación. Gracias. Quiero aprender sobre emergencias. Es muy importante estar preparado. Mi familia no tiene plan de emergencia. Hoy vamos a crear uno. ¿Por dónde empezamos? Primero, necesita un kit básico. ¿Qué debe tener el kit? Agua es lo más importante. ¿Cuánta agua necesitamos? 3 litros por persona por día. ¿Para cuántos días? Mínimo 3 días. Es mucha agua. Sí, pero es esencial. ¿Qué más necesitamos? Comida no perecedera. ¿Cómo qué tipo? Latas, barras energéticas, frutos secos. ¿Y si no tenemos abrelatas? Siempre incluya uno en el kit. Buena idea. También necesita una linterna. Tengo una en casa. ¿Tiene baterías extra? No, debo comprarlas. Las baterías son muy importantes. ¿Qué tipo de linterna recomienda? Una LED dura más tiempo. ¿Y velas? Las velas son peligrosas. No lo había pensado. Pueden causar incendios. Mejor solo linternas entonces. Exacto. También necesita un radio. ¿Para qué el radio? Para escuchar noticias e instrucciones. ¿Un radio normal? Mejor uno con manivela. ¿Manivela? No necesita baterías. Ah, muy inteligente. Funciona girando la manivela. ¿Dónde lo compro? En tiendas de Cambinda. Voy a buscar uno. No olvide el botiquín. ¿Qué debe contener? Vendas, alcohol, medicinas básicas. Tengo uno pequeño. Revisa las fechas de caducidad. Buena recomendación. Hay que revisarlo cada 6 meses. Voy a hacerlo regularmente. Excelente. También copias de documentos importantes. ¿En papel? Sí, en bolsas plásticas. Muy útil toda esta información. Me alegra que les sirva. Gracias por enseñarnos esto. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenida a nuestra tienda. Gracias. Tengo muchas preguntas. Por supuesto, estoy aquí para ayudar. Quiero probar algo nuevo hoy. Excelente idea. Tenemos muchas variedades especiales. Veo muchas opciones diferentes aquí. Sí, hacemos todo fresco cada mañana. ¡Qué bueno! Me encanta el chocolate. Tenemos 5 tipos con chocolate. 5 tipos diferentes de chocolate. Sí, todos son muy populares aquí. ¿Cuál es tu favorito personal? Me gusta mucho el doble chocolate. Doble chocolate suena muy rico.
Tiene chocolate adentro y encima también. También veo algunos con frutas. Sí, tenemos fresa, limón y manzana. El de fresa se ve delicioso. Es muy fresco y dulce. ¿Y qué es ese rosado? Es nuestro especial de frambuesa. Nunca he probado uno de frambuesa. Es nuevo esta semana. Me gusta probar cosas nuevas. Entonces lo recomiendo mucho. Pero el chocolate también me tienta. ¿Por qué no prueba 2? 2 es mucho para mí. Puede llevar uno para después. Buena idea. ¿Y el café? Tenemos café regular y especialidades. ¿Qué tipo de especialidades tienen? Cappuccino, latte y americano. Un cappuccino suena perfecto. ¿Grande o pequeño? Pequeño está bien para mí. Perfecto. Ya decidió los donuts. Creo que sí. Quiero el doble chocolate. Excelente elección. ¿Y el segundo? El de frambuesa para probar. Va a estar muy contento. ¿Cuánto cuesta todo esto? Son 8 euros en total. Aquí tiene 10 euros. Gracias. Aquí está su cambio. ¿Puedo comer aquí adentro? Por supuesto. Tenemos mesas libres. Perfecto. Esa mesa está bien. Le traigo su café enseguida. Muchas gracias por tu ayuda. De nada. Que disfrute mucho. Buenos días, señora oficial. Buenos días. Su pasaporte, por favor. Aquí está mi pasaporte. Gracias. ¿De qué país viene? Vengo de Estados Unidos. ¿Cuál es el propósito de su visita? Estoy aquí de vacaciones. ¿Por cuánto tiempo va a quedarse? Voy a estar 2 semanas. Tiene su boleto de regreso. Sí, aquí está el boleto. Perfecto. ¿Dónde se va a hospedar? En el Hotel Plaza Central. ¿Tiene la reservación del hotel? Sí, tengo la confirmación aquí. Muy bien. Primera vez en España. No, es mi tercera visita. ¡Qué bien! Le gusta mucho entonces. Sí, me encanta este país. ¿Qué ciudades va a visitar? Madrid, Barcelona y Sevilla principalmente. 3 ciudades muy bonitas. Sí, estoy muy emocionado. ¿Viaja solo o acompañado? Viajo solo esta vez. ¿Tiene familia o amigos aquí? Tengo algunos amigos en Madrid. ¿Los va a visitar entonces? Sí, vamos a cenar juntos. ¿Qué trabajo tiene en Estados Unidos? Soy profesor de historia. Muy interesante. ¿De qué época? Enseño historia europea moderna. Por eso le gusta España. Exactamente. Es fascinante para mí. ¿Tiene algo que declarar? No, nada que declarar. ¿No trae comida o plantas? No, solo ropa y cosas personales. ¿Cuánto dinero trae aproximadamente? Tengo tarjetas de crédito principalmente. Pero algo de efectivo también. Sí, unos 500 euros. Eso está bien para 2 semanas. Espero que sí. ¿Conoce las reglas de seguridad? Sí, he leído toda la información. Muy bien. Todo está en orden. Perfecto. ¿Puedo pasar entonces? Sí, aquí tiene su pasaporte. Muchas gracias por todo. De nada. Disfrute su estancia. Gracias. Que tenga buen día. Igualmente. Siguiente persona, por favor. Esta universidad es muy grande. Sí, tenemos 15,000 estudiantes. ¿Cuántos edificios hay en total? Hay más de 50 edificios. Y todos son para clases. No, algunos son residencias estudiantiles. ¿Dónde viven la mayoría de estudiantes? Muchos viven en el campus. ¿Las habitaciones son individuales o compartidas? Hay opciones de ambos tipos. ¿Cuál es más popular generalmente? Los nuevos estudiantes normalmente comparten. ¿Y la biblioteca dónde está? Está en ese edificio grande. Se ve muy moderna. Sí, la renovamos el año pasado. ¿Cuántos libros tienen allí? Más de 1 millón. Eso es impresionante.
También tenemos recursos digitales. Está abierta todos los días. Sí, pero con horarios diferentes. Y el gimnasio está cerca. Sí, justo detrás de la biblioteca. Puedo verlo después del tour. Por supuesto, es muy completo. ¿Qué deportes puedo practicar aquí? Tenemos equipos de todo tipo. Me gusta mucho el básquetbol. Tenemos un equipo muy bueno. Participan en competencias nacionales. Sí, cada año participamos. Y las clases son grandes. Depende de la materia. Por ejemplo, las de matemáticas. Normalmente tienen 30 estudiantes. Eso no es mucho. No, preferimos grupos pequeños. Los profesores son accesibles. Sí, tienen horas de oficina. Puedo hablar con ellos fácilmente. Claro, están para ayudar. Y hay tutores también. Sí, el centro de tutoría es gratis. ¿Dónde está el centro? En el edificio de servicios estudiantiles. ¿Cuándo puedo solicitar admisión? Las aplicaciones abren en enero. Necesito documentos especiales. Sí, transcripciones y cartas de recomendación. ¿Cuándo sabré la decisión? Normalmente en abril. Este lugar me gusta mucho. Me alegra escuchar esa. Gracias por mostrarme todo. De nada, espero verte pronto aquí. Yo también lo espero. Que tengas un buen viaje de regreso. Este lugar es perfecto hoy. Sí, el clima está maravilloso. No hay muchas nubes. Y el agua se ve muy clara. Necesito más protector solar. Yo tengo extra aquí. Gracias. El sol está muy fuerte. Sí, especialmente al mediodía. Tu sombrero es muy bonito. Gracias, lo compré ayer. ¿Dónde lo compraste exactamente? En esa tienda cerca del hotel. Ah, sí, la conozco bien. Tienen cosas muy lindas allí. ¿Quieres ir al agua? En unos minutos más. Está bien. No tengo prisa. Primero quiero terminar este artículo. ¿De qué trata el artículo? Sobre lugares para visitar aquí. ¿Encontraste algo interesante para nosotras? Sí, hay un mercado local. Me encantan los mercados locales. Podemos ir mañana temprano. Perfecto. ¿Qué venden allí? Frutas, verduras y artesanías. Quiero comprar algunos recuerdos. Yo también necesito algunos. Mira esas gaviotas acá. Son muy graciosas. Están buscando comida probablemente. Siempre tienen hambre las gaviotas. ¿Trajiste algo para comer? Tengo frutas y galletas. Yo tengo agua y jugo. Perfecto para más tarde. El agua ya se ve más tranquila. Sí, las olas están más pequeñas. Ahora sí podemos nadar. Está bien, vamos entonces. Dejamos las cosas aquí. Sí, pero llevo mi reloj. Es resistente al agua. Sí, por supuesto. El agua está tibia. Perfecta para nadar mucho tiempo. Después podemos tomar el sol. Y luego almorzar algo. Hay un restaurante cerca aquí. Sí, con mariscos frescos. Me encanta la comida del mar. A mí también. Vamos al agua. Sí, vamos. ¡Qué día tan perfecto! Absolutamente perfecto para la playa.